27 de septiembre de 2009, la actriz María Teresa Holguín sufrió un ictus. Un ictus es un trastorno del flujo sanguíneo cerebral provocado o bien por un trombo que ha obstruido una arteria o, en menor número de casos, una rotura de una arteria que ha provocado una hemorragia. Médicamente es un coágulo de sangre en un trombo en la vena. La palabra ictus significa golpe. Fue justo en el lado izquierdo, en el cuello, y entonces impidió el riego al cerebro. Un síntoma agudo, repentino, que se produce de forma instantánea. Se quedó sin oxígeno y sin riego de sangre. Y entonces se produce una alteración y un sufrimiento del tejido cerebral. A veces ese trombo puede moverse o puede quedarse en una zona obstruyendo, pues durante un tiempo determinado. Las causas que pueden provocar un ictus son muchas. Son derivadas de algunos factores de riesgo. Uno de ellos es la hipertensión, otro es el aumento de colesterol, que provoca arteriosclerosis, que es una enfermedad en la que depósitos de grasa se van acumulando alrededor de las arterias por la parte interior de esas arterias. A veces esa arteriosclerosis se suelta, vamos a decirlo así, y forma un trombo, una piedra que puede moverse o que puede quedarse en una zona determinada obstaculizando el paso del flujo sanguíneo. ¿El qué provocó el trombo? Tabaco, alcohol, colesterol, estrés. La obesidad, el sedentarismo, el estrés, la diabetes, algunas arritmias como la fibrilación auricular, que es muy frecuente a partir de los 60 años, y las drogas. Habitualmente afecta a personas mayores de 55 años, eso es lo más frecuente, pero también puede afectar a personas de cualquier edad. Hoy en día estamos viendo un aumento de pacientes más jóvenes, sobre todo con los factores de riesgo que provocan el ictus. Sí, según los médicos, pero anda que no hay gente que le da ictus y no fuma. Luego he conocido muchísima gente que le han dado ictus, que en su vida ni han bebido, ni han fumado. La mayor parte de los ictus vemos en factores de riesgo muchas veces evitables y tratables. Sobre las 9 de la mañana, más o menos, yo me levanté temprano, saqué al perro, ella se quedó en la cama. Yo estaba acostada y me levanté y me dijiste, a mamá le pasa algo, pero no sé el qué. No sé por qué motivo insistí en que se levantara, porque la vi algo raro, no sé, como una intuición, la vi algo raro estando tumbada en la cama. Y entonces pensé que algo la pasaba. Ella se acostó el día anterior, el sábado, estuvimos de compras por el Alcampo, ya iba rara en el supermercado, iba rara como un poco desorientada, pero bueno, como también estábamos un poco ahí medio que si discutido, no discutido, pues bueno, lo achaqué a eso. Y al día siguiente, pues cuando vi que no se levantaba, pues entonces dije, algo la pasa. Y lo primero que me pensé fue que se había tomado unas pastillas para suicidarse. Yo intenté que vomitara pensando en lo de que se había tomado pastillas. Busqué por la basura, busqué por todos los sitios a ver si encontraba los blisters estos de las pastillas vacíos, pero no encontré nada. Estuvimos intentando levantarla, pero nos hacía con la mano, con la izquierda. Claro, yo no sabía que es que la derecha no podía moverla. Nos hacía así aspavientos, como mi sensación era, déjame en paz. Y se tumbaba otra vez en la cama. Pues yo te dejo en paz, sigue en la cama. Como el día anterior estaba así, ella ya seria, pues ¿tú qué vas a pensar que le va a pasar eso? Piensas que está cabreada y ya está. ¿Quién iba a imaginar que es que la estaba pasando esto? Un ictus nos puede avisar con unos síntomas que en general son bastante evidentes. Uno de ellos es pues la pérdida de fuerza en la cara, que notamos que torcemos la boca. Tampoco tenía tan deformado lo que dicen para el ictus, que se queda la boca torcida. O la pérdida de fuerza en una mano, o en un brazo, en una pierna, en un hemicuerpo entero, lateral, derecho, izquierdo. El brazo que no lo movía, no me di cuenta. Yo me fijaba en el izquierdo, hacía como, déjame en paz, y se tumbaba. Una alteración de la sensibilidad, un entumecimiento igual de la cara, del brazo, de la pierna. Yo no sabía que es que no podía hablar.
Y lo que no me quería decir ella era que la dejara en paz, ¿no? Ella querría decirme algo, pero no podía, yo no lo sabía. Y entonces pues la dejé en la cama. También lo podemos notar porque tenemos una visión borrosa o visión doble, o que parte de nuestro campo visual desaparece, debilidad en las piernas, no mantenemos el equilibrio, un dolor de cabeza brusco, diferente a los que otras veces hemos padecido. Yo me di cuenta que algo la pasaba, Pero no que era un ictus. El perro no hacía nada más que ir a la cama y se quedaba con la cabeza ahí apoyada en la cama. Como que el perro sí presentía algo, pero yo no. Fue a las 7 de la mañana, porque a las 6 yo me levanté al váter. Mi exmarido entró varias veces a llamarme, pero no se daba cuenta de que yo no hablaba, no decía nada, y era que yo no podía hablar. Dice mi marido que yo movía el brazo y él quiso decir, bueno, pues me está diciendo que me vaya, y no, yo lo que le decía era que no podía hablar. Iba a verla, la veía bien, se movía, se daba la vuelta en la cama, tal. Pues es que yo no sabía qué le pasaba, porque yo iba a la habitación y le decía mamá, mamá, le daba así un poco en la cara para que se espabilase un poco, porque no sabía qué le pasaba. Y yo veía que como que miraba el reloj, pero no sé si es que era consciente o era simplemente que hacía el movimiento. Dios mío, nadie viene a hacerme caso y es bestial, ¿no? El tiempo es fundamental, la rapidez es importante pues fundamentalmente porque el cerebro, ese sufrimiento conlleva una pérdida de funciones que provocará en muchos de los casos alteraciones vitales para siempre o bien la muerte. Yo no sabía nada, de repente me dormía, me despertaba, quería salir, pero de la cama, y me volvía a caer. Y la dejamos ahí pues hasta las 2. Ya a las 2 la senté en la cama, ya cuando vi que es que ya ahí se caía más. Se desmoronaba. Cuando la hemorragia es extensa o el infarto, el trombo que ha provocado el ictus afecta a una arteria vital, pues puede llegar a provocar la muerte, bien inmediata o bien a lo largo de unas horas. 8 horas o algo así. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que no que era un ictus, pero que sí algo muy grave la pasaba. Fue cuando llamé a urgencias. Recuerdo que me llamó mi padre y pues me dijo que no sabían qué la pasaba, que se encontraba mal, que no reaccionaba a nada. Mi hermana preguntaba eso, que por qué no habíamos llamado al médico antes. Le explicamos el porqué. Me llamó, vine corriendo y recuerdo que llegué yo antes, que ya habían llamado al médico y a la ambulancia, y recuerdo que llegué yo antes que la ambulancia. Ya pues mi hija vino deprisa, mi hijo no estaba en Calatayud, el pobre. Estaba en Calatayud, recibí una llamada de mis hermanas. Pues se desmoronó. El código ictus es un procedimiento de actuación sanitaria prehospitalaria
basada en reconocer esos síntomas de los que hemos hablado, esos signos de forma inmediata, y para poner en marcha una actuación en la que el paciente pueda ser atendido en un hospital que tenga una unidad de ictus en las 2 primeras horas. Por teléfono, me dijeron, intenta levantarla un brazo. Yo la levantaba el brazo, se le caía. Dile que diga algo. No podía decir nada. ¿Tiene la boca torcida? Digo, pues ahora que lo dice usted, pues sí, pero yo no me había dado cuenta antes. El código ictus es importante que lo conozcan los pacientes también, porque de la llamada de forma inmediata que realicen pues al 112, al sistema de urgencias que tenemos, o bien al centro de salud, o bien al médico de familia que atiende habitualmente a ese paciente, pues ese conocimiento hace que la actuación del código sea inmediata. Según hablé en urgencias, me lo dijeron ellos por teléfono. Lo más seguro que haya sido un infarto cerebral, sin verla. Recuerdo que ya nos metieron aquí en el salón y nos dijeron que lo que había sufrido era un ictus, y debe ser que nos quedamos con un poco cara de igual que estábamos, y entonces ya nos explicaron que era un infarto cerebral. Y ahí pues bueno, pues se nos vino un poco todo encima ya al ver la gravedad de la situación. Te cae tan de sopetón que no lo asumes, que no sé, te bloqueas. El tratamiento de ese paciente solo lo pueden hacer los neurólogos de la unidad de ictus de ese hospital, porque no tenemos medios ni tratamientos prehospitalarios para disolver ese trombo, y mucho menos de forma inmediata y rápida. Habían pasado demasiadas horas hasta que se avisó al médico y entonces le había afectado más. En esos casos llega la muerte, pues lógicamente cuando la afectación del cerebro es mucho más extensa que en otras situaciones en las que los síntomas son leves o el tiempo que ha transcurrido de afectación del vaso es menor. Nos dieron a entender que podía no salir, que el problema estaba en las siguientes 24 horas, 48, de que se la pudiese repetir otro ictus. Nos dijeron que la subían a la planta de tratamiento de ictus. En el hospital, en la mayor parte de los casos, como está producido por un trombo, el ictus, lo que se hace es deshacer ese trombo. Y bueno, pues, allí esperando hasta que nos dejaron entrar a verla en un momentillo, porque estaba toda entubada, toda llena de tubos, toda llena de todo por todos lados. Al deshacer el trombo, el cerebro recupera casi siempre y casi todas las funciones anteriores, porque esa arteria queda liberada de la obstrucción. Como tampoco sabía muy bien lo que le estaba pasando, no pensaba que se fuera a morir. Ella no pensaba, por lo que ha dicho, de que se podría haber muerto, pero yo sí se me pasó mucho por la cabeza, que de allí no salía. Y bueno, eso fue todo, y esperar. A los 2 días ya parece que iba más esperanzado, pero vamos, y hasta que no la bajaron a planta, parece como que todavía estaba esa duda. Nos dijeron que el peligro de que la volviese a dar ya era menor y que el peligro de muerte estaba más o menos superado, pero... Me di cuenta del ictus, pues como una semana después. Yo estaba en urgencias y media hora llamaban a la gente para que pasaran. Media hora. Y en media hora pasaba de 2 en 2. Mi hijo y mi hija llegaban. ¿Qué tal está? Bueno, se iban, entraban. El padre de mi exmarido y mi hija se iban y entraban en el
un cuñado mío y su novia. Si iban, era un cachondeo. Me daba mucho miedo en principio y de hecho tardé bastante en reunir fuerzas para poder hablar con ella, porque me daba miedo la persona que yo conocía en qué se habría convertido. A uno le recuerda su propia fragilidad, el que a cualquiera te puede pasar una cosa así en un momento determinado y qué quedaría de ti. Entonces, yo creo que eso es un miedo que todos, o por lo menos yo tengo. En el hospital estuve en el Gregorio Marañón. En planta 2 meses. Sí. En el Marañón estuvo una semana en la UBI, vamos, y luego estaría 15 días, 10 días, una cosa así. Una semana y algo en planta, sí. Una semana y algo, y luego ya la llevaron al IPR. Luego me llevaron del Marañón al IPR y estuve otros 2 meses, una cosa así. A partir de que se deshace el trombo, lógicamente vienen una serie de pasos importantes para el paciente. Una de ellas es la recuperación mediante fisioterapia de las funciones que haya perdido. Y otra es mantener ciertos tratamientos de forma crónica, de por vida, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Yo decía, ¿por qué estoy en una silla de ruedas? Porque no ando. Y yo andaba. En el IPR ya yo decía, a ver si te pierdo de vista. A la silla. Sentía pena. Pena, lo digo ahora. Pena porque yo incluso cuando ya me llevaban a la sala de espera con la silla y me levantaban y me asomaba a la ventana, era decir, la calle. ¿Cuánto tiempo llevo sin ver la calle? 4 meses. Decía, y no voy a volver. Sí que es verdad que ya la afectación a nivel clínica es importante, lógicamente un paciente que tiene peor sintomatología, que él descubre que muchas de sus funciones están muy mermadas, pues necesitará un apoyo psicológico para que aprenda a confiar en él y para que aprenda a confiar en que gracias a la rehabilitación probablemente sea capaz de recuperar más funciones de las que él en ese momento puede pensar que puede llegar a recuperar. Cuando salga de aquí, ¿cómo salgo? ¿Qué quedaría de esa persona que yo conocía y a la que apreciaba? ¿Qué quedaría dentro de Maite? ¿Dónde estaría Maite? El cerebro me había convencido de que tú no vas a salir de aquí. Y ver la calle, pues era yo hace tiempo estaba por ahí. Yo hace tiempo cogía el metro,
que está ahí. Y yo hace tiempo veía a mis amigos y yo hace tiempo me saturaba tanto que tenía ganas de llorar. Pero dije, no vas a llorar porque están aquí tus hijos. Y entonces dejaba la calle, no la miraba y están aquí mis hijos y no es cuestión de que me vean llorar. Y yo no lloré nunca. En esa situación creo que hay que hacerles entender que hay mucho recorrido y que probablemente mejoren. Ellos no lo ven inicialmente, pero tienen que confiar en las personas que lo hacen habitualmente y que tienen casos parecidos y que pues han resuelto síntomas bastante graves y bastante limitantes. En el IPR empecé a caminar agarrada y con alguien que me estuviera mirando. Si él mismo se cree lo que se le dice, hay casos, yo tengo pacientes que se han recuperado prácticamente el 100% y hacen una vida normal. La silla de ruedas no era mía, ¿verdad? Poco a poco iba perdiéndola de vista. Tengo el recuerdo de una libreta y un boli y escribiendo, hablando, era como conocerte otra vez, ¿no? Como decir, a ver cómo los dos nos queremos comunicar, pero a ver cómo lo hacemos. Y de pronto se encuentra pues que algo que aparentemente es tan obvio, tan sencillo, como es hablar y comunicarse, le resulta tan complicado. Sin poder hablar, nos comunicábamos. Como perdió el habla, muchas veces ella intentaba decir cosas y yo no entendía qué quería decir. Y con el huete, huete, cono, cono que decía... Una de las cosas que decía era apete, huete. Y aunque te dijese pete, huete, que era una de las cosas que decía, sabías un poco por dónde iba o el qué era lo que quería decir. Cono, cono y pete, huete y cosas raras. Yo decía, quiero ir a la cama. Y pete, huete, cono, cono. Y claro, no me entendía. Que en principio Teresa, articulatoriamente, es decir, todo el tema del habla, pues tenía unos movimientos adecuados y coordinados, y en el área del lenguaje pues también funcionaba su procesador perfectamente, porque de hecho en los inicios se comunicaba con su libreta y escribía con un lenguaje perfectamente estructurado, sin ningún tipo de problemas para encontrar palabras ni para comprender ni el lenguaje escrito ni el lenguaje oral. Impotencia. Impotencia era lo que sentía, ¿no? Impotencia de decir, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no se me entiende nada? Yo la verdad es que para mí era frustrante, o sea, era imposible entenderlo. No entendía nada. Es lo que comúnmente se viene a denominar apraxia del habla, apraxia verbal, apraxia del lenguaje. Si se me entiende, pues bien, pero si no, pues te aguantas. Era lo que pensaba. Es una frustración la que genera inmensa. Yo quiero ir a servicio. Que no me llevan, pues me veo. En otros casos lo que hacen es, pues un poco cerrar
cualquier oportunidad, opción a la comunicación, ¿no? Hay gente que ni siquiera intenta, ¿no? Se mete en su burbuja por la impotencia que le supone y la incapacidad. Eso es una de las cosas que me hicieron caminar, porque yo no podía estar haciéndole a la gente perderle el tiempo si yo quiero algo y no me lo dan, porque no me entienden. Porque el no poder hablar jode, ¿eh? Mi hermana sí que como que la entendía un poco más, pero yo no me enteraba de nada. La que más se conseguía comunicar era Daisy, porque solamente mirándola y con los gestos. Yo creo que por las miradas simplemente ya sabías un poco qué quería o qué... Además es algo de lo que, bueno, pues me crecía un poco. Porque a lo mejor llegaba mi madre, quería decir algo y me señalaba y hacía así como, no, que ella va a saber lo que la digo, que venga ella. La empezamos a dar cuadernos y bolis, pero claro, ella era diestra. Y entonces nos tenía que dibujar cosas con la izquierda. Entonces empezó a intentar hacer palabras, que tampoco las hacía. Porque no es porque la mano a la izquierda no le funcionara, sino porque la mente no sabía interpretar las palabras. Me decían algo, yo lo entendía, que dijeron, mira, que es raro que entienda, pero claro, yo no podía decir nada porque no hablaba. Cada vez ponía las letras más coherentes, o sea, dibujaba una A y era una A. Cuando la decías, una A al principio, era un garabato sin ningún tipo de sentido, como cuando a un crío de 1 año le das un boli y pinta un rayazo. No por eso dejaba de tener mucha intención comunicativa, o sea, ella tenía claro todo lo que quería contar y no cesaba hasta que éramos capaces de entender lo que quería decirnos. Siempre tuvo muchos mecanismos compensatorios, es decir, a pesar de sus dificultades de emitir lenguaje, era muy expresiva, muy gestual, no sé si el ser actriz le ayudó en aquello, pero era capaz de compensar el déficit de manera que nosotras siempre percibíamos, o sea, siempre teníamos claro que era lo que ella quería decir. Cuando no le salía algo hablando, enseguida buscaba papel y lápiz, porque es verdad que ella escribiendo era mucho más funcional comunicativamente. Maite, cuando llegó, en los primeros días no la entendía nada. Y bueno, como en principio sí que venía ya con su libreta, su lápiz y bueno, parecía que la escritura le funcionaba bien, pues fundamentalmente los primeros días nos comunicábamos o ella se me tenía que comunicar algo a través de lápiz y papel. Es el Centro Español de Daño Cerebral o algo así. Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. Y es el sitio donde después de que estuve en el IPR fui allí. Se crea con la intención de que sea un centro para rehabilitación de daño cerebral sobrevenido o adquirido, no progresivo. Te cuento un poquito cuáles son los requisitos. Pueden ser personas de toda España o incluso extranjeros, claro, con residencia legal en España. Tengan entre 16 y 50 años
Nosotros tratamos pacientes que han tenido un daño cerebral sobrevenido, son pacientes adultos que han tenido un daño cerebral pues, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral o otro tipo de daños cerebrales como provocados por encefalitis. Nunca son personas con un daño cerebral progresivo tipo Alzheimer o esclerosis múltiple o cualquier otra neurodegenerativa. Además de eso, tiene que ser un daño cerebral reciente, es decir, que la lesión haya ocurrido recientemente, y normalmente es un periodo poshospitalario, es decir, una vez que le han dado el alta en el hospital, y tienen que estar estables clínicamente, es decir, tienen que estar bien. Esto no es un hospital, esto es un centro sociosanitario y no tenemos ni material ni personal para poder atender como si fuera un hospital. Yo siempre digo que tienen que estar como para estar en su casa, aunque a lo mejor la situación es complicada a nivel físico, lo que sea, pero que puedan estar en su casa, porque de hecho se van a su casa los fines de semana o incluso todos los días. Tú, cuando te pasa esto, te quedas nulo, como si dijéramos, ves el mundo de otra manera, con miedo, con impotencia, no te sientes bien dentro del mundo, estás triste, y ellos se puercan porque esté bien. El centro es gratuito para todos los usuarios que vienen, vengan de donde vengan y de la situación que vengan. Yo recuerdo que cuando entras te dan la charla, te hacen una revisión. En función de cuál sea el déficit que tiene la persona, intervienen diferentes profesionales. Así, si la persona tiene un déficit motórico o de equilibrio, intervendrá un fisioterapeuta. Si hay un problema de deglución o de producción o de afectación del lenguaje, intervendrá un logopeda. Casi siempre interviene el terapeuta ocupacional para intentar devolver autonomía al paciente. Y en función de si hay alteración cognitiva o no, intervendrá un neuropsicólogo. Los neuropsicólogos nos dedicamos a valorar la relación que hay entre el cerebro y la conducta de una persona. Una revisión te hace la de rehabilitación. Otra revisión te hace la neuróloga. Era al principio y no sabían cómo iba a ir el brazo, recuperándose o moviendo los dedos. Mueve el dedo hacia los demás. Bueno, cosas así. O ponerme el sujetador con un brazo y caligrafía con la mano izquierda. O hacía talleres de memoria, talleres que son juegos para pensar. Los compañeros eran como yo, el que no le faltaba
el brazo y la pierna como yo, pues era en silla de ruedas o daño cerebral. Teóricamente uno de los requisitos necesarios para que venga aquí es que tenga un soporte familiar y o social para su reinserción en su entorno. Muchas personas vienen con el miedo de me estoy volviendo loco o esto me está pasando solo a mí, nadie entiende lo que me pasa, y mucha de nuestra labor tiene que ver con valorar qué está pasando y explicarles a ellos y a sus familias que lo que ocurre es normal, que es consecuencia del daño cerebral y que podemos trabajar con ello para mejorarlo. Es importante que la persona pueda tener una rehabilitación multidisciplinar, es decir, en las distintas áreas que necesite, lo más pronto posible una vez que haya ocurrido el daño cerebral. Las reuniones son semanales y en esas reuniones hacemos una apuesta en común de todos los terapeutas que llevan al paciente. A las personas que están haciendo aquí tratamiento no los llamamos pacientes, les llamamos usuarios. Cada uno aporta pues, cuál es el tipo de trabajo está haciendo con ese paciente, qué problemas surgen. Y entonces, con esa visión de conjunto intentamos poner soluciones, porque generalmente algo que ocurre en una terapia siempre tiene una repercusión en otras terapias. Por eso es tan necesario el trabajo en equipo. Sí, así. Es imprescindible. En ictus, en la rehabilitación del ictus no se puede trabajar si no es en equipo. Hablamos mucho de la familia porque en ese momento hospitalario el usuario suele estar muy malito y no tiene poder de decisión. Son personas que eran plenamente autónomas, llevaban vidas absolutamente normalizadas antes de su daño cerebral y que de la noche a la mañana se ha dado un vuelco total a su vida y son dependientes para todo, con lo cual tienen que aprender a depender de otras personas y ser capaz de aceptar esa ayuda para cosas que antes no necesitaban. Es que es tan importante las ganas que ellos tengan. Hay una parte que depende de los profesionales, pero hay una parte que los profesionales no pueden hacer sin que ellos tengan voluntad de mejorar. La recuperación física del paciente casi siempre va paralela a la recuperación psíquica, como en todas las enfermedades. Es lógico que en la situación en la que están muchas veces no tengan ganas. Mira, yo conocía a uno que estaba como yo, pero en silla de ruedas. No hablaba y pero normalmente era como yo. Estaba contento y el hombre a mí me animaba y yo decía, mira qué bien se lo pasa, pero llegó un momento casi al final que no lloraba, no quería hablar con nadie y fue para mí, yo dije, pero ¿por qué este hombre estaba vivo, ¿no? Y ahora parece que... El psicólogo del centro explica muy bien, ¿no? Después de la primera etapa como de negación, de esto no me puede haber ocurrido a mí, o sea, esto no es posible que me haya ocurrido a mí, seguro que me despierto cuando salga del hospital o cuando vuelva a casa, voy a poder hacer las cosas como antes. Genera unos niveles de frustración terribles que en unos casos, digamos, la vía que tienen de salida es la ansiedad. Luego, cuando uno empieza a reconocer que esto parece ser que sí que me ha ocurrido a mí, tiene la gravedad que me están contando que tiene y yo compruebo en mi vida diaria que esto realmente es muy incapacitante, pasan una etapa más de depresión o más de estado de ánimo bajo. Tienes que estar ahí para comprender esa situación y ese estado anímico
y dar un soporte para que eso poco a poco revierta. Hay que tener paciencia y comprenderles. Puedo entender que en algún momento todos, bueno, pues sintamos sintamos, bueno, no sé si necesidad o sintamos, bueno, pues el que no merece la pena seguir adelante. Juzgarles no, porque tienen todos los motivos del mundo para sentirse como se sienten, claro. Y desde luego que es tocar fondo y levantarse desde algo muy, muy fuerte. El levantarse una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Caer y levantarse, especialmente cuando la caída es gorda, creo que realmente me hace ver seres humanos alucinantemente fuertes. Ánimo. Ánimo. Hay que tener ánimo para esta vida. El daño cerebral es mala suerte. Desde luego que eso te toca y es porque has tenido mala suerte en un momento dado, pero lo que tú hagas con el daño cerebral ya sí que depende de ti, ¿no? Y ahí sí que tienes que poner tú toda la carne en el asador. Lo comprendes, o sea, aprendes a no juzgar. Es absolutamente normal que un paciente tenga una recaída, claro que sí. Estancarse sí, y muchas veces. Y más allá de lo que le pueda fastidiar al propio paciente, a mí también me fastidia, porque creo que soy una persona que, aparte de que me gusta el trabajo, pues me gusta implicarme y hacerlo lo mejor posible y eso te hace cuestionarte si lo estás haciendo bien, si hay que cambiar de estrategia de intervención. ¿Qué más? ¿Qué me ofrece la ciencia, la investigación? Más allá de lo que hay hasta ahora, ¿no? ¿De qué puedo tirar para que tanto el paciente como yo, los dos, caminemos en este proceso? Y a veces también frustra. Tentación. Bueno, pequeña. Recuerdo una etapa que estaba más bajita de estado de ánimo, sí que es verdad. Esto te crea altibajos. Es verdad que ellos cuando llegan aquí de repente tienen muchas expectativas de que voy a recuperarme. Ya por fin he llegado al sitio donde me van a ayudar a recuperarme, y cuando pasan unos meses y ellos ven que a lo mejor no evolucionan tan rápido como ellos desearían o no evolucionan en las áreas en las que ellos esperaban tener más independencia rápidamente, pues ahí suele venir una etapa de bajón. Hay pequeños ratos en que dices a tomar por culo, esto es yo no me siento con fuerzas para luchar. Hasta que uno dice, bueno, vale, es verdad, tengo esta dificultad, pero esto no me va a impedir a mí hacer las cosas que yo quiero hacer en mi vida. Las tendré que hacer de forma diferente, con más tiempo o buscándome un atajo, pero no me voy a quedar en esto, ¿no? Y yo creo que ella pasó esa etapa y fue capaz de dar ese paso. Pero dices, que no, que estoy aquí y yo veo, bueno, a que haya que pelear. Desde luego que vale la pena luchar, desde luego que sí. Te unes, vas para abajo y tienes que parar e ir para arriba, pero se ve más el sol. Es verdad que estas personas necesitan ser especialmente perseverantes, ¿no? Porque la primera vez no te va a salir bien, ni la segunda ni la 10ª seguramente, ¿no? Y tiene que ver con el entrenamiento día a día.
siempre decimos que esto es poco a poco y ellos muchas veces se enfadan, ¿no? Porque dicen, esto ya de poco a poco me lo decís todos y yo estoy harto de oír el poco a poco, ¿no? Incluso algunos usuarios hicieron una camiseta, un grupo de ellos, que ponía poco a poco, porque es un poco como la coletilla que les decimos todos, ¿no? Y les saca de quicio, lógicamente, pero es que es así. Muchas veces ellos tienen la sensación de que vamos demasiado lento. Es cierto que en esas primeras semanas, incluso meses, la evolución suele ser en general bastante rápida. Luego se llega quizás a una fase de estabilización, pero que no significa que no se esté evolucionando y recuperando habilidades. Y tiene que ver con repetición, 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 hasta que van adquiriendo diferentes capacidades y por lo tanto la rehabilitación no es la misma en función de en qué momento evolutivo se encuentren. Normalmente el daño cerebral lleva consigo aparejado el tema del ser más testarudos o más o poco flexibles, más rígidos en la forma de hacer las cosas, ¿no? Son impulsivos. Más que atrevimiento, son impulsivos. El terapeuta se atreve con una base, sabe cuándo puede hacer qué cosa, sabe cuándo puede dar el siguiente paso. ¿Cuántas veces me caí? Pues bueno. Según llegamos del hospital, cuando la dieron el alta, fue llegar aquí. Y yo venía con ganas de orinar, pero vamos, que reventaba. Y entonces, pues bueno, la ayudé a sentarse en el sofá y le dije, voy un momento al servicio, no te me muevas. Quédate ahí, en el sillón, no te muevas. Yo fui a dar un paso y ¡bum! Y según me metí en el servicio, oí un cataclac. Me estrellé contra el suelo. Salí y efectivamente. Yo, claro, me decía, bueno, adiós, la bronca que me voy a llevar. ¡Buah! Pues con la bragueta bajada y casi a medias de mear. Con los pantalones bajados y con los calzoncillos. Pero vamos, se me cortó todo porque lo primero que imaginé fue, digo, se ha metido un leñazo, ahora se ha hecho algo. Y ja, 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 ja. Encima, según salí, la vi en el suelo y partiéndose el culo de risa. Porque, claro, venía con los pantalones y los calzoncillos bajados. Siempre que se caía, se reía mucho. O sea, yo creo que eso nos daba ánimos a seguir. Bueno, pues cáete, hija, no pasa nada. Yo quiero hacer esto ya y me quiero levantar ya y me da igual si tú me dices que estoy preparado o no. Y ahí hay que tener cuidado, claro. Su empeño era en hacerlo todo, pero necesitaba ayuda. O sea, tenías que ayudarla en todo. Con la repetición, dándoles seguridad, mostrándoles en el gimnasio o en la sala de terapia ocupacional o en la sala de logopedia que pueden hacerlo, acompañados, explicándoles qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere conseguir y cómo se tiene que hacer. Hay cosas que no sé si llego a hacerlas o no, pero y si no las intento, no lo hago. El paciente tiene miedo de empezar a trabajar determinadas cosas. Las familias vienen de situaciones muy traumáticas, de estar en el hospital 24 horas pendientes de si su familiar sobrevive o no sobrevive a lo que le ha ocurrido y están acostumbrados a tener una atención 24 horas de esa persona y poco a poco con la evolución tienen que ir soltando cuerda, ¿no? Y tienen que ir acomodándose y adaptándose a la evolución de la persona, ¿no? Y cada vez dejarles más autonomía a pesar de tener una angustia y unos nervios terribles de que no sabemos si lo pueden hacer bien o no y un poco ir superando y controlando esa ansiedad para que la persona pueda recuperar esa independencia. Cara al futuro prácticamente no pensaba. Era un poco el presente y que salir adelante. Que apoyen, por ejemplo, la autonomía del paciente. Ahora era como un bebé que tenía que aprender a caminar, aprender a hablar, todo, vamos. Hay que explicarles que por lo que están pasando es normal, que es lógico tener toda sensación de angustia y de ansiedad y de estado de alerta permanente,
pero que para que todo esto vaya bien ellos necesitan ir eso, soltando carretes, soltando hilo, que la persona se vaya enfrentando de nuevo a las situaciones cotidianas que antes no podía hacer solo, y que poco a poco vean que lo puede hacer y que no pasa nada, ¿no? Y entonces dejarles un poquito más. Recuerdo pues las personas que dicen, el primer día que le mandamos a comprar el pan, estábamos todos desde la terraza viendo si salía del portal, si no salía, cómo cruzaba, cómo no cruzaba. Es mucha angustia lo que tienen las familias, y también eso hay que saber manejarlo, contenerlo y canalizarlo, ¿no? Y darles herramientas para que lo puedan manejar ellos. Pensar en algo nuevo, diferente, les cuesta a los usuarios y le cuesta a la familia normalmente. Al principio era ayuda para prácticamente todo. De Rafa siempre recuerdo, su preocupación por Maite, por hacer, siempre seguía todas las indicaciones que desde aquí le hacíamos, aunque como buen familiar y como casi todos los familiares, muy protector. Entonces eso cuadraba o descuadraba con la actitud de Maite, que quería ser muy autónoma. Por si por ella hubiese sido que no la ayudáramos en nada. Y con nosotros, que nuestro objetivo principal es que la persona sea lo más autónoma posible. Pero sí se daba cuenta de que necesitaba ayuda. Había cosas que no... Eso sí, en cuanto que las aprendí a hacer ella sola... Decía, quita, quita. Que no se te ocurriera ayudarla. Nuestro empeño era ayudarla, claro, pero luego ya nos fueron aleccionando un poco a que todo lo que pudiese ella hacer, que lo hiciera ella sola, pero claro, tú cuando la ves así es un poco el... Sí, pero también te tienes que poner en su lugar de que si a ti te pasase eso, no te gustaría que te estén ayudando todo el rato. Dices, yo puedo. Si me hubiese pasado eso, me hubiera hundido. Lo que ella no hizo. Pero porque ella es muy fuerte. Y tú eres más débil. A Rafa le costaba mucho el dejarla por su cuenta. No es lo mismo estar 40 y tantos años vistiéndote con las dos manos, comiendo con las dos manos, usando las dos manos para todo, a de repente, de un día para otro, tener que saber vestirte con una sola mano, comer con una sola mano, a la hora de escribir en un papel, ni siquiera puedes con la otra mano sujetar el papel para que no se mueva con el bolígrafo. O sea que fue un poco... Para ella su empeño era en hacerlo todo. Escribir con la mano izquierda, hacer todo con una parte de tu cuerpo solo y aún así tirar para adelante y ser ella la que nos intentaba sacar una sonrisa o nos contaba las bromas. Yo siempre lo he dicho, que ella lucha por todo, vamos. Desde que la conozco siempre ha luchado por todo. Es muy orgullosa, entonces tiene que aprender a pedir ayuda y saber aceptarla. Y no por eso verte que eres menos, ni... No, oye, todo el mundo necesitamos ayuda. Desde el principio se buscó las vueltas y le ponía las pilas a su familia cuando ellos eran más sobreprotectores. Ella decía que no, que para nada, que ella salía sola o hacía esto sola o no sé qué. O sea, no se iba a dejar achantar por la situación. Yo es la idea que tengo. La gente no puede pararse por mí. Necesita caerse para aprender a levantarse. Los fisioterapeutas muchas veces hacen ese entrenamiento, ¿no? Ahora estamos entrenando levantarnos porque nos vamos a caer, ¿no? Es que en un proceso de este tipo son muy habituales las caídas y necesitamos caernos para saber que nos levantamos y luego poder salir a la calle y decir, si me caigo no pasa nada porque me sé levantar solo, ¿no? Mentalmente está mejor que yo, casi. Yo creo que el daño cerebral es un entrenamiento brutal para la tolerancia a la frustración. Eso me lo podría decir yo a mí, que he intentado suicidarme varias veces. Un daño cerebral como un accidente cerebrovascular te coloca en una posición en la vida en la cual tú tienes que coger el toro por los cuernos y tirar para adelante, ¿no? Porque desde luego que yo creo que son situaciones vitales en las que la persona, si es capaz de transitar por esas experiencias y reponerse y coger el toro por los cuernos, son capaces de darnos una experiencia y una sabiduría que seguramente otras personas que no hemos pasado por esos eventos no vamos a poder ganar en nuestra vida. Era para que me hubiesen pegado una paliza cada vez que lo he intentado. Desde luego que vale la pena luchar, desde luego que sí. Después de verla a ella, por ejemplo, que el esfuerzo que ha tenido, las ganas de superación y lo que ha conseguido de cómo estaba cuando la dio el ictus, ahora
vamos, por las causas en las que yo quise quitarme la vida, ahora me río. O sea, tonterías. Que le está echando, hablando mal y pronto, un par de cojones. Con los ovarios mejor puestos todavía. Siempre los ha tenido muy arriba y muy bien puestos, pues ahora los ha reafirmado. Esa cabezonería es la que le ha ayudado. En el caso del lenguaje, creo que esta, vamos a decir, segunda fase más lenta es, desde mi punto de vista, mucho más larga que a lo mejor en otras áreas. Es verdad que el tema del lenguaje es muy difícil cuando tienen una afectación muy severa que evolucione muy bien. Cabezona, súper cabezona. Gracias a su perseverancia y gracias a que ella era capaz de buscar estrategias compensatorias, fue capaz de, a pesar de su déficit, ser funcional. Desde el principio ella quería ser autónoma y se hacía entender. Pues la veo todavía mejor. Yo veo que ha ganado en fluidez. Cabezona, súper cabezona. Desde mi punto de vista, el ánimo y la determinación y la iniciativa es fundamental en la rehabilitación logopédica, yo creo, y en general en lo que es la rehabilitación integral en un paciente con daño cerebral. Ella venía con una férula, pero era una férula que era muy cerrada, entonces obviamente se la tenía que poner alguien. Y entonces no había manera, claro, de que se la pusiera sola. Y entonces nuestro objetivo era, tú tienes que hacerlo todo sola, incluido ponerte esta férula. Y entonces estuvimos ahí buscando y tal. Hicimos una férula nueva. Pero Maite no terminaba de... No, la férula no estaba bien, y un día y otro y venía el técnico de la ortopedia, ¿te acuerdas? Y no terminaba de estar bien. Es decir, nunca me dijo, bueno, pues si tú dices que esta es la férula, adelante con esta férula. Cabezona, 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 hasta que tuvo lo que quería. Y luego yo creo que pediste además otro dispositivo más, que fuera más, eso me acuerdo también, que fuera un poquito menos aparatoso para poderse poner un zapato bonito. O sea, todo eso, lo que te hablas de alguien que no va a decirte que sí a todo porque sí, y que cabezona, y que lo que quiere conseguir es ponerse un zapato bonito, pero no caerse. No se iba a dejar achantar por la situación. Un paciente que te hace trabajar, vamos a decirlo así. Un paciente que te hace trabajar, pero con gusto, fíjate. También recuerdo que desde el primer día nunca le ha faltado una sonrisa. Yo lo parlo. Yo le proponía una cosa que luego acabó haciendo a largo plazo, pero siempre cuando ella se sintió segura. Por eso digo que nunca era pasiva, que era el tema de salir a la calle y de salir a exteriores, que eso le costó más tiempo. Me daba vergüenza, pero ya pensé, bueno, ¿y ahora que ya no vas a salir a la calle? No, tú eres como eres. Bueno, eres como te han dejado ser el ictus. Tú ya no andas bien, ni que cuánta gente hay que no anda bien. Cuánta gente hay que un brazo no lo mueve. ¿Cuántas tonterías? Ahora, claro. Las mayores barreras son las que te pongas tú mismo. Estábamos separados desde el 2005. Nosotros que nos separamos realmente antes de que la diera el ictus. Plan legal, todo. Lo que pasa por cuestiones económicas mías, de que no podría mantener una casa aparte y tal, pues ella accedió a que yo me quedara aquí, cada uno haciendo nuestras vidas y bueno, pues conviviendo un poco los dos. Vale, pues no lo llevábamos mal dentro del habernos separado. No podía yo hacer la vida que él quisiera. Él hacía su vida de una manera y yo necesitaba vivir una vida que fuera normal, no que estando aquí en casa, no.
Me parece perfectamente capaz porque nosotros ya pensábamos que podía hacerlo en su momento, aunque su situación era otra, había alguien en casa. Compré un piso y ella se quedó aquí. Sí, bueno, yo me fui antes que él, o sea que sola tampoco estaba. ¿Por qué no podía hacer yo la vida que me diera la gana? Seguimos en contacto, si necesita algo me llama, vengo, lo que sea. Y bueno, y así fue el tema. Para tirarme a la piscina no me ha hecho falta porque yo lo necesitaba. Sobre todo la recuerdo como con muchas ganas de ser autónoma, o sea, yo siempre la recuerdo como una mujer muy independiente. Fue una de nuestras luchas, el insistirla en que ella cogiera las riendas y fuera autónoma tanto en lo que se refería a cuidados que tenían que ver consigo misma, como a actividades un poco más complejas que tenían que ver con la cocina, etcétera, etcétera. Y nosotros pensábamos que era posible y esa fue un poco parte del trabajo que hicimos con ella, convencerla de que aquello era posible. Entonces me parece, desde el punto de vista rehabilitador, el que consiguió el tope. Me levanto a las 7 menos cuarto. Me suena el despertador y lo apago. Y me levanto, voy al baño y tal. Luego me visto. Me ducho y me visto. Y después voy... hago la cama y voy a el CRMF, que es donde estudio todos los días. Es un centro de minusválidos físicos y de rehabilitación. Tardo en llegar allí media hora andando. Allí hago clases de informática, ofimática más bien. Y el Excel, el Word, PowerPoint, el Access. Sí, vengo cansada de andar media hora y llego y me pongo el telediario y cuando termino hago la cena, veo la tele, el ordenador y los fines de semana limpio. Conozco a muchas personas que no solo después de un ictus, después de un infarto, después de enfermedades muy graves, pues han superado la enfermedad o incluso no superándola del todo, han logrado sacar de sí mismos pues cosas que eran impensables para ellos. Gente incluso que está en una silla de ruedas y es capaz de lograr cosas que no hubieran logrado si no estuvieran en la silla de ruedas. Es curioso. Antes de quedar ella y yo solos, me la encontré por la calle un par de veces y la verdad es que cuando yo tengo que decir que reuní fuerzas para ser capaz de enfrentarme, más que enfrentarme a ella, posiblemente enfrentarme a mí mismo, pues me dejó muy sorprendido. Ella me comentó por
por internet, no recuerdo si fue, me parece que fue a través de Facebook, que estuvimos pues charlando y todo eso, y me había contado que había tenido un ictus y que se estaba recuperando poco a poco. No sabes hasta qué punto le puede haber afectado. Ni mucho menos me imaginaba que las repercusiones del ictus hubiesen sido tan grandes y tan graves como las que padeció. Y me encontré con una persona distinta, pero muy distinta a la mente que yo recordaba. Muy distinta. Me llamó y claro, me dijo, tal como habla ella: hola, Paco, soy Maite. Y ahí fue donde verdaderamente me di cuenta de la gravedad del asunto. Y entonces resulta que curiosamente después de algo así tan tremendo y un cambio tan brutal en la vida de cualquiera, pues me encontré con una Maite, a ver, ¿cómo te diría? Es que es una versión distinta, ¿no? Fue una persona que se ha quitado de todo eso que se habla no sé si en filosofía o en el desarrollo personal, de quitarse todas esas cosas en la vida que no importan y que les damos tanta importancia y en el fondo son añadidos que nos creamos y que lo único que nos crean son estrés y ansiedades. Pues de repente fue ver a Maite sin eso. Maite siempre me ha parecido una mujer mucho mejor de lo que aparentaba su mirada. Siempre tenía una mirada como que ocultaba algo, una mirada un tanto difícil, complicada. Los ojos lo han cambiado. O sea, los ojos de Maite antes eran unos ojos como con una chispilla, relucientes, con una chispilla dentro de la energía que tiene, pero siempre con en la cara ese pequeño gesto de sí, pero no. No pienso que haya cambiado. Cambio interior. Eso es muy... no sé. Es que ella sigue siendo igual que antes, que solo ha cambiado físicamente, pero de forma ser es igual. No he visto ningún cambio en su forma de ser. No. La primera vez que la vi, que nos vimos los dos solos, después de la pasé esto, como persona noté un cambio pues realmente impresionante. Me parecía pues eso, la noche y el día. Para mí es otra, es una persona completamente diferente. Más llena, más completa, más positiva, con la misma energía, pero a lo mejor con una energía con las ideas más claras. Ahora tiene una mirada tierna, una mirada de alegría, una mirada de felicidad, que desde luego antes no tenía, y ahora sí. A ver, esto es un poco, a lo mejor, atrevido, ¿no? Pero yo la veo más feliz ahora. Ahora soy más feliz que antes. Se me nota. Sí, desde luego, estoy convencida de que es feliz, a pesar o gracias a esto que ha pasado. Yo creo que la ha hecho más encontrarse a sí misma. Realmente, ¿eh? Y de repente hay personas que te dicen, es muy fuerte pensar que yo nunca pensé que fuera a decir esto, pero después del daño cerebral he aprendido cosas o me he dado cuenta de cosas que antes no me estaba dando cuenta y que ahora quiero vivir mi vida de otra manera distinta. Parece mentira que te tenga que pasar algo así o la tenga que pasar algo así para darse cuenta, para que una persona se tenga que dar cuenta de las cosas que son realmente importantes en la vida, de las pocas cosas que realmente hay importantes en la vida. A la gente le sirve para colocarse en la vida de repente de otra manera. Ves la vida de otra manera, no como antes, todo corriendo, todo con prisas, no llego a tal... No. Por supuesto que puede volver a trabajar. Y puede hacer lo que quiera. Yo era actriz. Me dio el ictus y me daba vergüenza
salir a la calle. Yo me acuerdo, no para de recordarme esto cada vez que nos vemos, ¿no? Me acuerdo que de las primeras veces que nos vimos, me dijo, ella seguía con las ganas de querer interpretar, ¿no? Entonces me dice, pues Vicente, yo no sé, me gustaría interpretar tal, me gustaría seguir trabajando como actriz y no sé qué, y yo me acuerdo que la dije, como no me para de recordarme, oye, pues no vas a poder hacerlo, pues haz otra cosa, ¿no? Hay otras cosas en la vida que se pueden hacer. Probablemente no pegando saltos, lógicamente, no de bailarina, lógicamente, pero interpretando sí, ¿por qué no? A su ritmo, evidentemente, pero bueno, en Breaking Bad, que es probablemente una de las series de más calidad de la historia, uno de los personajes tiene un defecto físico con el que trabaja y no ha sido en absoluto impedimento para que pueda llevar a cabo su trabajo. Lo veo difícil. A ver, ella por ganas y por entusiasmo sí, pero está claro que se limita a pues tendría que hacer personajes un poco ligados a su estado. ¿Por qué no hacer algo acorde a cómo está ella ahora? Sí, la veo interpretando y... Sí, al mismo nivel que estaba antes. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder ser actriz y por qué no va a poder hacer otras cosas que quiera hacer? El no existe, ella prueba y si tiene una idea va para adelante. Siendo consciente de los déficits que tiene, es decir, nadie está negando, ni ella misma está negando qué déficit tiene ni qué dificultades tiene, pero con esos déficits se marca objetivos que probablemente otros pacientes no pensarían que se pueden alcanzar. Los que ella quiera. Bueno, tiramos, bien. Pues motor, una rueda y sonido. Sonido grabado. 4-7 primera. Cuadro. Acción. Pues aquí estamos rodando un cortometraje con Maite como protagonista. Estamos ahora mismo rodando nuestra última producción, que es Por Encima, donde participa Maite, que es nuestra protagonista. Yo soy la protagonista. Al principio resultó un poco raro los ensayos, porque nos conocíamos desde hace bastante tiempo antes y hemos trabajado juntos. Y la verdad, pues costaba un poco lo que es coger el tempo de cada uno, ¿no? A mí me ha sorprendido muy gratamente que no tengamos absolutamente ningún problema con ella, ningún problema de ningún tipo. Coges un poco lo que es el tempo, lo que música sería el tempo. Entonces, en el momento en que Maite habla de otra manera, pues lógicamente tienes que coger el tempo que tiene ahora. Era lo que me hacía falta. Ahora que hablo, ahora que me muevo. Si algo caracteriza a Maite es que sabe sacar muy bien lo que tiene dentro. Y la verdad es que en eso es una chica. Entonces... Ha sido una actriz más, ha hecho sus cosas, sus ensayos, sus propuestas, ha estudiado su texto, ha visto los matices que había que darle a la interpretación. Actuando, siendo actriz. Ella va a ir mejorando irremediablemente, es decir, la tasa de mejora ha sido fascinante y no sería la primera vez. El actor de Breaking Bad tuvo un problema parecido y ahí está, una de las series de mayor éxito que ha habido. La verdad es una gozada. Yo me siento como un privilegiado, la verdad. Pretórica, claro. Hasta luego. ¿Cortamos?